buenas tardes. Vamos a hacer la presentación de cómo es el equilibrio macroeconómico en el mercado de bienes en una economía. Y lo veremos en dos partes. Primero vamos a ver el equilibrio, que se puede ver como la igualdad entre la producción y la demanda agregada deseada en una economía. Y segundo, hay otra perspectiva paralela que se puede tomar y es ver como que el ahorro de la economía es igual a la inversión de las empresas. Entonces, el marco general del análisis es un marco de corto plazo. Estamos analizando, la economía se puede analizar a corto y largo plazo, es un análisis a corto plazo. Y suponiendo un nivel de precios dado. Y es la perspectiva que se toma para estudiar situaciones de la economía en la que se estabiliza y se puede estabilizar mucho antes del pleno empleo y por lo tanto tener un alto desempleo. Y por eso es el enfoque que introdujo Keynes en su teoría general al analizar la Gran Depresión cuando las economías tenían altísimas tasas de desempleo. Esto es un poco el contexto histórico de la teoría que presentamos. Entonces empezamos recordando cuál es la demanda deseada en una economía. La demanda deseada en la economía, que llamamos Z, es igual al consumo que hacen las familias, más la inversión de las empresas, más el gasto público. El consumo de las familias, que es el componente más elevado, tiene un componente autónomo, C0, que no depende de la renta, y luego la propensión marginal al consumo multiplicado por la renta disponible en esa economía. El ingreso, la inversión y el gasto público se toman de momento como variables exógenas. Entonces, así lo que nos quedaría es que el ZS, la demanda deseada de la economía, pues tiene varios componentes autónomos, C0, el gasto del gobierno y la inversión de las empresas, y un componente que depende del ingreso disponible en la economía, C1 por ingreso disponible. Y con esto nos planteamos cuál es la condición de equilibrio de esta economía, en qué situación, en qué nivel de ingresos y de output esta economía se estabilizaría y de qué depende, qué variables determinan ese punto de estabilización. Y entonces vamos a imaginar primero, para simplificar, una economía que no tuviera existencias, las empresas no tuvieran existencias en sus almacenes. Es algo parecido a lo que sería una economía en la que hubiera cosas parecidas a los cortes de pelo. Entonces los cortes las peluquerías pueden cortar más o menos el pelo, pero no hay inventarios acumulados de cortes de pelo. Entonces, bajo esta gran simplificación, la condición de equilibrio va a ser que la Z, la demanda total de la economía deseada, es igual a la producción de la economía. Esa es la condición de equilibrio. Z igual Y, demanda de la economía es igual al output de la economía. Si lo queremos ver gráficamente, si tomamos en el eje vertical la demanda de la economía y en el eje horizontal el nivel de ingresos, la recta de 45 grados es las situaciones en las que se igualan output y demanda. Si trazamos la línea de la demanda de la economía, es la suma de consumo más inversión más gasto público, que tiene la pendiente C1. Recordemos que esa pendiente C1, la propensión al consumo, como es menor que 1, pues la pendiente es menor, es menor que la curva de 45 grados. Y por lo tanto, se igualan, la demanda agregada se iguala al output en un punto, llamamos el punto A, y ese es el punto de equilibrio macroeconómico de esta economía. En ese punto la economía se estabilizaría. Si estamos a la derecha de ese punto, la producción sería mayor que la demanda y las empresas tienden a reducir su producción hacia el equilibrio. Si estamos a la izquierda, es la situación contraria, en la que la demanda es más alta que la producción y las empresas tienden a aumentar su producción hacia el equilibrio, y el equilibrio es una situación en la que la economía se estabiliza en el sentido que no hay presiones para cambiar y para salir de esa situación hasta que ocurra algún tipo de cambio, de shock en la economía. Si queremos ver esta misma idea con las ecuaciones que tenemos la ecuación de la demanda agregada, la demanda deseada en la economía, que es consumo más inversión
más gasto público. Si hacemos algunos cambios matemáticos en esta ecuación, pues al final despejamos y solucionamos, nos sale que la Y de equilibrio, el output de equilibrio, Y de equilibrio, es igual a 1 dividido por 1 menos la propensión al consumo C1 multiplicado por un enorme paréntesis en el que están el C0, la inversión, el gasto público, y se resta C1 por los impuestos de la economía. Y vamos a ver bien interpretar y caracterizar esta ecuación. Por un lado tenemos esa parte entre paréntesis que no depende del ingreso a la economía, luego se le llama gasto autónomo. Autónomo en el sentido de no depender de los ingresos de la economía. Y ahí pues hay muchas cosas, pero entre otras cosas está el gasto en consumo autónomo, el C0, está T y G, que es la política fiscal, y los gastos y la inversión de las empresas. Y luego está otro término que es 1 dividido por 1 menos C1, que ese término se le llama el multiplicador, porque es el que multiplica cualquier cambio que haya en el gasto autónomo en esa economía. Y como C1 es menor que 1, la propensión al consumo es menor que 1, pues el multiplicador 1 dividido por 1 menos C1 es mayor que 1. Es mayor que 1. Por eso cualquier cambio en el gasto autónomo multiplica por más que 1 el gasto, el output total, multiplica por más que 1 y el output total de la economía será más que el cambio inicial en el gasto autónomo. Y además, cuanto mayor sea la propensión marginal al consumo, pues mayor será también el multiplicador de esta economía. Por ver un sencillo ejemplo, si la propensión marginal al consumo fuera de 0,6, hacemos el cálculo y el multiplicador sería de 2,5. Lo que significa que si, por ejemplo, el gasto autónomo C0, el gasto autónomo en consumo C0, aumentara en 1 billón, el aumento final del output de esa economía en el nuevo equilibrio sería 1 billón multiplicado por 2,5 billones. El output aumentaría mucho más que el aumento inicial en el gasto autónomo. Y este es un resultado, por lo tanto, muy importante. Vamos a la segunda parte de la exposición, y es que este equilibrio de la economía, que hemos caracterizado como la situación en la que la demanda deseada de la economía es igual al output que producen las empresas, y ahí se equilibra y se estabiliza la economía, se puede ver desde otra perspectiva. Y la otra perspectiva tiene que ver con el ahorro y la inversión, y la relación entre ahorro e inversión. Vamos a empezar por el ahorro. La inversión sabemos que de momento es exógena y está dada, y el ahorro es, si cogemos la renta disponible de la economía es igual al consumo más el ahorro. Si cada euro de renta disponible o se consume o se ahorra. Como la renta disponible es la renta menos los impuestos, nos da que el ahorro viene a ser la renta de la economía, el ingreso de la economía, menos los impuestos, menos el consumo. Eso va a ser el ahorro privado. Ahorro privado, por lo tanto, esa S, que viene del saving en inglés, es igual al ingreso de la economía menos los impuestos menos el consumo. Y por otro lado tenemos el ahorro público, que son los impuestos menos el gasto público. Si es positivo, quiere decir que esa economía tiene un superávit presupuestario, que ingresa más de lo que gasta, y si fuera negativo, quiere decir que los gastos son mayores que los ingresos, y quiere decir que esa economía está teniendo un déficit público. Ya tenemos, por lo tanto, ahorro público y ahorro privado. Entonces, volvemos a nuestra condición de equilibrio. La condición de equilibrio decía que la Z, la suma de consumo más inversión más gasto público, es igual al output de la economía. Si hacemos algunas sencillas operaciones, es decir, nos llevamos el consumo del otro lado y restamos en ambos lados los impuestos, pues nos sale que la inversión, al final nos sale que la inversión de la economía es igual al ahorro privado más el ahorro público. Y esta es la condición, otra forma de ver la condición de equilibrio. ¿Veis que es lo mismo ver la condición de equilibrio con demanda igual a output? Pues si hacemos unas sencillas operaciones nos lleva a otra forma de ver lo mismo, y es que la inversión de la economía
es igual, es decir, está financiada por el ahorro privado, que es la renta menos impuestos, menos consumo, más el ahorro público, que es los impuestos menos el gasto público. Si lo queremos ver gráficamente, tenemos por la parte de arriba el gráfico que ya conocemos de antes. El equilibrio en el punto A es la demanda es igual al output de la economía. Y en el gráfico de abajo nos dice que ese punto A también se puede interpretar como que la inversión de la economía, que la ponemos en horizontal porque es constante, es igual al ahorro. El ahorro, que es una función del ingreso, de los ingresos disponibles en la economía, y que tiene una pendiente de 1 menos C1. Si el consumo tenía la pendiente C1, pues el ahorro tendrá la pendiente 1 menos C1, que es la propensión a ahorrar. Y se igualan. Quiere decir que si la economía está en equilibrio en A, está en equilibrio en A también vista desde el punto de vista del ahorro es igual a la inversión de la economía. Si estuviera a la derecha, hay una producción mayor. Cuando la producción es mayor que la demanda en la economía, se está dando al mismo tiempo que el ahorro es mayor que las inversiones. Hay inversiones, igual que hay producción de las empresas que no encuentran suficientes compradores, hay un exceso de producción. Está ocurriendo por el otro lado que hay más ahorro, hay un sobreahorro respecto a la inversión, y hay ahorro que no encuentra sus inversiones a las que financiar. Y en esa situación, pues la economía tiende a moverse hacia el punto de equilibrio. Reduce el output y se va reduciendo el ahorro hasta alcanzar ahorro igual a inversión y output igual a demanda. Y si estamos a la izquierda, la demanda es mayor que el output, y en este caso el ahorro es inferior a la inversión. Es decir, el ahorro que desean hacer las familias y el ahorro público es inferior a la inversión que desean realizar las empresas. Y en esa situación la producción tiende a aumentar para cubrir toda la demanda, aumenta los ingresos en la economía y el ahorro también sube hacia ese punto de equilibrio. Luego, la conclusión es que el equilibrio macroeconómico de una economía, que es un concepto muy importante, ese equilibrio a corto plazo de la economía, se puede ver de dos formas distintas y se utilizará una u otra dependiendo del problema que se quiera analizar. En su teoría general, Keynes toma el punto de partida es utilizar la idea de ahorro igual a inversión para analizar lo que está ocurriendo en la economía y lo que le está llevando a la depresión y al alto desempleo. Pero para otros problemas y otra forma de verlo se puede enfocar como utilizando la igualdad de demanda de la economía es igual a producción de la economía. Y esto en cuanto al equilibrio macroeconómico de una economía a corto plazo, que nos va a servir como punto de partida para luego analizar las fluctuaciones a corto plazo, porque una economía se aleja de su output de tendencia, de su output tendencial de largo plazo, porque se puede separar hacia arriba o hacia abajo. También nos va a servir para analizar la política fiscal una vez hayamos visto los multiplicadores. Y eso lo iremos viendo. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.